Tartufo. El amor que nos inclina a las bellezas eternas no ahoga en nosotros el amor de las temporales. Fácil es que nuestros sentidos se hechicen ante las obras perfectas que el cielo ha formado. En las personas que vuestro sexo refléjanse los atractivos del cielo, mas éste ha expuesto en vos sus maravillas más raras, derramando sobre vuestra faz hermosuras que sorprenden los ojos y transportan los corazones. Sí, oh perfecta criatura, no he podido veros sin admirar en vos al autor de la naturaleza y sentir mi corazón herido de ardiente amor hacia la más bella de las imágenes en que él se ha pintado. Toda la vida es sueño. Anthropos anthroskos. Izumo Okuni se llamaba lo que se conoce como Wakashu Kabuki. Minasan, konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Ambadi gunam varnippan vambanalla anirajani. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. ¿Y los sueños? Sueños son. Hola, qué gusto que estén con nosotros una vez más en la Ruta del Teatro. Hoy tenemos el placer de recibir a Sabina Berman para hablar del Tartufo o El impostor de Molière. Hola, qué gusto estar con ustedes para hablar de una de las grandes obras del teatro. Exactamente, y justamente pensando a las grandes obras del teatro, dinos, Sabina, ¿qué piensas tú que hace de este texto una especie de la que no podemos pasarnos en la mesa del teatro? Bueno, creo que es un momento en donde la comedia prueba que puede ser más provocadora que ningún otro género, ¿no? Lo que no soporta el poder es la risa. Que se rían del poder es devaluar al poder. Y Molière, esta es la obra cumbre sin duda de Molière, que es uno de los grandes comediógrafos, donde se burla ni más ni menos que de la religión. Y de una manera tan sabia que realmente da en el blanco de cuál es la contradicción de las religiones monoteístas. A decir que las religiones monoteístas reprimen los impulsos naturales del cuerpo, y lo que sucede cuando se reprime, y esto ya es donde entra Molière, es que entonces esos impulsos naturales se vuelven perversos. De eso se trata el Tartufo. Y es maravilloso, perdón, mi querido Fer. ¿En qué sentido puede todas estas características que tú mencionas y que ya no suenan a México, en qué sentido pueden ser adaptables o pueden estar vigentes en la escena en México? Bueno, pues México es un país católico en donde la cultura tiene una raigambre católica, hasta los ateos tienen algo de católicos. Y el Tartufo plantea a un cura que somete a toda una familia a las reglas beatas de la religión y de abstención de la sexualidad y de los placeres mundanos, y resulta que este cura es el más dominado por estas ansias de placeres mundanos. Empieza por seducir a la esposa del jefe de la familia, de Orgón, pasa luego por querer casarse con la hija, y luego se quiere quedar con todas las propiedades de la familia, y de hecho hasta
3 minutos antes de que acabe la obra se ha quedado con todos los bienes de la familia, y si no interviene Luis XIV de una manera bastante milagrosa y poca convincente. Sí, sí es difícil, es un final difícil, pero... Bueno, es un dios máquina en el sentido de que Molière tenía que terminar en comedia la obra. Sí. O sea, con un final feliz, y la única solución, la única defensa frente a esta codicia de la Iglesia Católica era el Estado, era Luis XIV. Claro. Lo que es muy interesante es que se burla también de todo el séquito alrededor del rey, esperando a tener como la merced del rey, que está nada más ahí hipócritamente tratando de obtener beneficios, y de hecho su obra fue altamente castigada, ¿no? Una vez que salió, digamos, a escena. Sí, Molière cuando escribe El Tartufo sabe que está escribiendo su obra maestra. Esa y El Misántropo sin duda son sus obras maestras. Es una gran densidad intelectual, filosófica, los personajes son profundos, complicados, las situaciones son perfectas cómicamente. La estrena y a los 3 días le cierran la obra, el arzobispo de París. ¿Cómo ves, Fer? ¿Qué Entonces cosa? Luis XIV estaba en Flandes, tratando de conquistar el planeta, eran sus inicios de conquistador del planeta, y Molière manda un séquito de cómicos a ver a su tienda de campaña al rey, y se lo explican, y el rey había visto los adelantos de la obra en sus aposentos, y dice, no, síganla poniendo. Cuando regresan, resulta que el arzobispo dice, el rey mandará en Francia, pero nosotros mandamos en el cielo. Y da una bula de excomunión a cualquiera que vaya a ver la obra, entonces nadie va. El resultado es que nadie va. Pasan 5 años hasta que Molière puede volver a reestrenar, y con una obra que cambia y vuelve a cambiar y se autocensura, y de pronto la cura ya no es cura, sino es un católico seglar, después ya no era católico. O sea, todas las maromas que tiene que hacer Molière para poder estrenar. Afortunadamente lo que montamos hoy en día es la versión previa, la versión donde sí es un cura el que está original. En escena. Sí, ¿no? porque... Entonces, digamos que en el centro de la crítica que establece el Tartufo está la crítica a los excesos del poder de la Iglesia. No, a la iglesia. Es que eso es lo fascinante de la obra, es que Molière siempre ponía un vicio al centro, que además encarnaba él personalmente, ese personaje vicioso, el avaro, el hipocondriaco, el mentiroso, el ladrón, y allí pone la hipocresía, supuestamente, un cura hipócrita. Lo que no se da cuenta Molière hasta que sale al público la obra es que el vicio del personaje no es la hipocresía, es la religión misma. La religión monoteísta nos condena a los seres humanos a la hipocresía. Y es un poco el fanatismo también del que hablan, ¿no? El fanatismo religioso, porque siempre me he dicho, ¿de qué nos habla esa obra hoy? Pues, ¿quién es Orgón hoy, el padre de familia que se deja engatusar, que se deja llevar como borreguito por pues Tartufo, cualquier ¿no? ser humano que quiere el cielo en la tierra, estamos en la tierra. Entonces, cuando quieres el cielo en la tierra, estás equivocado. Estás reprimiendo tu naturaleza. Fíjate, es que es profundísimo, porque toda nuestra cultura occidental nos lleva a reprimir partes de nuestra naturaleza. Y repito, Molière no se da cuenta hasta que sucede en escena que está hablando de una verdad intrínseca de las religiones. Se puede montar como si Tartufo es un fanático. A mí me gustan los montajes donde Tartufo es nada más un católico. Y lo podríamos cambiar a un islámico, ¿no? Claro. Como Ariane Mouchkine claro. lo montó en Francia. No porque sea yo judía, pero resulta que los judíos es una cultura muy laxa respecto a la sexualidad. Esta represión de la sexualidad es posterior al judaísmo, sucede en el cristianismo y luego en el islam. Bueno, las dos religiones nos condenan a ser hipócritas. ¿Cómo le haces para no desear con tu cuerpo los placeres si tu cuerpo está construido para eso? Esto es lo que guía a un gato.
Lo que guía a una planta es la búsqueda del placer de la luz. Nosotros somos animalitos. La religión niega eso y nos condena necesariamente a la hipocresía. Eso es lo que hace universal la obra de Molière e imperecedera. Yo creo que en el siglo XXV la van a seguir montando. Es muy curioso quién trae a México la obra, quién la monta por primera vez. Es un cura, libre pensador. ¿En qué época fue? 1807, mujeriego, un cura mujeriego, que se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla. Oye, me suena. Él la traduce y él la monta. ¡Qué maravilla! Y era... ¿Y qué tanto testimonio hay de esa primera representación del Tartufo en México? Poca, porque además estaba prohibido Molière. Molière era un autor prohibido por la Iglesia. Entonces el cura Hidalgo, al montarlo con sus amigos que iban a ser los insurgentes, o sea, tiene mucho valor histórico. Cuando montamos la obra que yo escribí, que se llama Molière, en cuyo núcleo está una escena del Tartufo, lo trabajamos con Antonio Serrano como director, nos dimos cuenta de esto del cura Hidalgo. Años después, Toño dirige la película Hidalgo, que trata de eso, de las representaciones del Tartufo por Hidalgo. Qué interesante que de pronto este recorrido de una obra que surge en un contexto muy preciso, que es el de Molière y Luis XIV, de pronto haga su trayectoria para llegar aquí con nosotros. Así es. Además, bueno, me parece que consuela que en el mismísimo nacimiento de el país independiente que es México exista la posibilidad de la crítica y de la carcajada. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos en la ruta del teatro. Resulta particularmente interesante el que tú misma te hayas embebido del Tartufo, por supuesto de la figura y de la obra del propio Molière, y hayas escrito tú misma una obra titulada Molière. Eso nos anima a preguntarte por tu primer encuentro con esta obra en particular y, bueno, lo que ha significado para ti. Con esta obra en particular fue a través de los libros. Yo vi Las Mujeres Sabias, montadas por José Caballero, en una apuesta impecable, y dije, ¿por qué este señor es tan efectivo en escena? Y puesto que yo era una estudiante de teatro, de dramaturgia en concreto, pues busqué las obras de Molière, y cuando llegué al Tartufo dije, no, esto es otro nivel. Y esto es otro nivel de comedia. Hay muy pocos comediógrafas que han logrado el nivel de Molière. Y entonces, en cierto momento, cuando sentí que me gradué de Molière, escribí esta obra sobre Molière. Generalmente a Molière, por ejemplo, a Ariane Mushkin, que tú fuiste actriz de Ariane, hiciste el Tartufo. Ariane, por ejemplo, piensa que Molière era un cómico que quería ser trágico, pero no le alcanzaba el registro, y que esa era su frustración principal, según la película épica que hizo sobre Molière. Maravillosa. Mi punto de vista es distinto, que Molière era un hombre que descubrió que la comedia es el género en el que se da sensatamente la vida. Todos somos unas hormigas, somos unos animalitos perdidos en el universo, y la manera más natural de estar es aceptar que nos tropezamos, nos caemos, somos muy imperfectos, somos muy cómicos. Y ese es mi Molière, cada quien su Molière. Cada quien su Molière, es una frase maravillosa. Y pensando en nuestra época, ¿cuál es nuestro Molière hoy? Bueno, está vivísimo Molière. En el mes de noviembre, yo publiqué un artículo en el periódico Universal que se llama La Iglesia perdona a los homosexuales, que recién, el día anterior, el arzobispo de México había pedido perdón a los homosexuales porque ni más ni menos pidió que se les quitaran todos sus derechos civiles, ¿no? Entonces, amablemente pidió perdón porque hubo una reacción internacional incluso muy fuerte. Y tomo la escena central del Tartufo y la adapto a nuestro momento.
un joven homosexual del movimiento de orgullo gay va a ver al arzobispo y le dice, no nos puede maltratar así, tenemos derechos. Y el arzobispo trata de conciliar con él, pero se hace bolas porque su cuerpo está deseoso de tocar al joven, porque él mismo es homosexual. Perdón, no era el arzobispo, era el vocero del arzobispado, que curiosamente es homosexual. Nuestro vocero del arzobispado es homosexual, es un homosexual que persigue homosexuales. Más vivo no puede estar Molière. Pues es fascinante ver cómo obras de tanto tiempo atraviesan los tiempos de manera intocable, a pesar de que las censuren en sus épocas, y vengan a hablarnos tanto hoy y nos ayuden. Sobre todo las que censuran, ¿eh? Son las que perviven. Por algo las censuraron, porque decían una verdad que rebasaba el tiempo donde las decían. Yo creo que es, conociendo tu propia obra, es hasta ocioso preguntarte cuál es tu escena preferida del Tartufo, pero si nos la puedes aquí decir rápidamente, creo que las personas que nos ven podrían disfrutar. Pues esa que describía, es el cura que ante una mujer bella no puede reprimir a todo su cuerpo, todo su deseo y la empieza a seducir. Y ahí notas qué pasa cuando reprimes el amor. Se vuelve un amor perverso, complicado, sucio, lleno de dobleces. Ahí está toda la síntesis para mí de la obra y me parece una escena magistral. Además de que sucede estando el marido abajo de la mesa. Eso es maravilloso. Entonces es el juego de cartas, ¿no? de Molière, que pone el teatro en su máxima fuerza, ¿no? Se declaran, bueno, le declara el amor y ella le dice al marido, te voy a enseñar cómo es un impostor, ponte abajo de la mesa, y efectivamente descubre la famosa verdad. La famosa verdad que... Es maravillosa la escena. Que revela todo. Sí. ¿Sabes que si no tenemos un minuto, Molière preestrenaba sus obras frente a los niños de los actores y las cocineras de la compañía? Y si los niños y las cocineras entendían y reían, entonces decías perfecta, es no buena antes. obra. Y sucede con Molière, rapidísimo. Cuando actúas otros autores, cuando llega Molière, inmediatamente hay reacción del público. Sí, es fantástica. Dices, claro, es Molière. Tartuffe, hélas, c'est une pièce qui est plongée dans la fontaine de jouvence très périodiquement, que ce soit à cause d'un fanatisme évangélique ou protestant blanc aux États-Unis, ou ça, malheureusement au Brésil, ou une bigoterie catholique en Italie, ou un islamisme assassin ailleurs. Donc en 94, moi je sentais déjà depuis un moment monter l'islamisme politique qui au fond utilise Dieu pour conquérir le pouvoir et rien d'autre. Hypocrisie religieuse. C'est ça ce que raconte Molière. Il raconte Molière Molière raconte ça dans Tartuffe parce qu'il est aux premières loges, parce qu'il a ça en France et à l'époque. Et donc il voit le danger, il voit l'hypocrisie. Et là, il faut dire que quand même c'est une pièce extrêmement courageuse parce qu'il risque, sinon sa vie, il risque sa ruine et sa liberté. Louis XIV aurait très bien pu enfermer Molière par une lettre de cachet à cause de Tartuffe. Et Molière le sait. Et néanmoins, il écrit ça. Et donc, quand nous, on monte Tartuffe, il fallait presque se dire, bon, alors, c'est où que c'est dangereux de monter Tartuffe en ce moment? C'est pas à Paris, tu vois, c'est pas en se moquant des bigots catholiques. Ça dépend d'ailleurs, si j'avais été à une autre époque en Espagne, ça aurait été dangereux de le faire avec des bigots catholiques. Avec le plus des i, si j'étais dans le sud des États-Unis, ça pouvait être très dangereux de le monter en parlant des évangélistes ou voilà. Mais chez nous, quelle était à ce moment-là, quelle est toujours la dérive d'une religion qui est hégémonique, enfin menaçante et dangereuse, c'était, qu'on le veuille ou non, c'était l'islamisme.
Ah, mais je crois que c'est... Non, mais je pense vraiment qu'il y a que... Il y a cette Tartuffe, je pense, est la seule pièce, en tout cas en française, c'est la seule pièce qui traite du problème de l'utilisation de la foi, l'utilisation de la foi et de Dieu pour prendre le pouvoir. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas une vraie pièce. Il y a des farces quand même, hein, qui se moquent des curés, qui se moquent des... Mais c'est un chef-d'œuvre, ça s'appelle un classique. Et moi, je pense que sur ce sujet, Tartuffe est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Parce que c'est écrit, comment dire, sans haine et sans crainte. Et que Molière a tellement souffert de ces gens-là, il les connaît tellement bien qu'il les épingle comme un... Voilà, il les fige dans leur vérité. Et en même temps, il fait rire. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Me parece, Sabina, que parte de la intemporalidad de esta obra es esta invitación a la risa y lo atractivo que es para el público anónimo, para la masa, sin nombre, el poder acudir a un espacio teatral a reírse del poderoso que no es sino un tirano o un hipócrita. Sí, no hay un disolvente mayor que la risa del poder. Y nos sigue sucediendo ahora. Por ejemplo, Obama lo acusaban de que no era norteamericano y lo siguieron acusando hasta el momento en que él mismo se rió de ello, hizo reír a millones de gente por televisión del asunto, se acabó allí el problema. En México tuvimos esta oportunidad de, sacando un artículo, la Iglesia perdona a los homosexuales, era tal las carcajadas, se volvió tan gracioso que el arzobispo tuviera que pedir perdón falsamente a los homosexuales, que afortunadamente a la semana el Papa declaró que se cambiaba de arzobispo en México. Así de fuerte es la risa, Qué así maravilla. de poderosa es. Qué maravilla poder tener escritores que dejan ir la pluma, poniéndole la gloria a la risa, esta arma poética y saludable, porque reír hace mucho bien. No, hombre, te rompe los límites, te regresa a ser natural y te regresa a ser feliz, ¿no? Claro, tocar las emociones. ¿Cuál te parecería el momento más hilarante del Tartufo? Del Tartufo, ¿cuál es el momento más hilarante? La misma escena, perdón que regrese a ella, pero esa escena es la más dolorosa, porque ahí está el marido, sabiéndose que lo han engañado, que le han puesto los cuernos, que es insignificante, que ha sido burlado, te duele, pero mientras más te duele, más te ríes, que es el síntoma de la gran comedia, donde te dueles, donde te ríes. Donde te dueles, donde te ríes. Sabina, muchísimas gracias de haber aceptado venir con nosotros en este programa de La Ruta del Teatro para hablarnos de Molière, el gran escritor de teatro Molière, que ha atravesado los tiempos. Y pues nos vamos con esta pequeña probada de la risa. Pero nos vemos pronto.